Muy buenas noches con todos, mi nombre es Israel Terán y el día de hoy vamos a analizar un tema bastante interesante que son las herramientas en la negociación. Para esto, me gustaría en primer lugar definir dos conceptos relevantes o ponerlos en contexto para tener un mejor entendimiento del tema que vamos a tratar. El primero es la negociación. Aunque suene un término un poco simple, hay que entender que es un proceso complejo en realidad y que implica la interacción entre dos o más partes que son interdependientes entre sí, es decir, que necesitan una de la otra por X o Y razón y que tienen el objetivo de llegar a un acuerdo o resolver un conflicto que sea mutuamente beneficioso. ¿Okay? Entendemos esto desde la perspectiva del modelo Harvard, donde se busca que ambas partes ganen dentro de una negociación. El segundo punto que vamos a analizar o el segundo concepto que vamos a tener antes de entrar en la materia es el concepto de herramientas. Dentro del contexto que tenemos de negociación, podemos definir a las herramientas como un enfoque, un método o una técnica que nosotros tenemos que podemos utilizar para facilitar el proceso complejo que mencionábamos hace un momento y lograr resultados mucho más efectivos de manera mucho más sencilla, ¿no es cierto? Entonces, entramos ahora sí dentro de las herramientas que nosotros podemos tener. Y el primero me parece el pilar fundamental dentro de cualquier negociación, por eso lo puse como primera para que podamos entender sobre la comunicación efectiva. Hablemos primero de qué es comunicación. Creo que es un tema un tanto repetido dentro de las asignaturas acorde al lenguaje y todo lo que se estudia desde que somos niños, pero entendemos que hay un emisor de un mensaje, una codificación de este mensaje, un canal por el que pasa, una decodificación y un receptor. Dentro de todo este proceso puede existir una disonancia cognitiva, puede existir una especie de ruido, llamémoslo de alguna manera, en el que el mensaje no se reciba de manera correcta. ¿Okay? Esto es justo lo que se intenta evitar con la comunicación efectiva. Se habla mucho de los términos de escucha activa o habla activa, pero ¿qué son estos términos? El primero, el escucha activa, es muy importante porque no siempre las personas pueden entregar la información de la manera o codificarla de la manera correcta. No todos tienen esta capacidad y es sumamente vital dentro de una negociación y nos pone en un pedestal, llamémosle de alguna manera, o con algún tipo de ventaja, el hecho de que seamos capaces de entender lo que la otra persona nos quiere decir, que aunque tal vez no se exprese de la mejor manera, esta persona nosotros podamos decodificar el mensaje y ver más allá de las palabras, entender qué es lo que nos quiere transmitir. Y el segundo punto, el del habla activa, también es bastante importante. Como se mencionaba, no todos tienen las mismas capacidades y simplifica mucho el proceso el hecho de que nosotros codifiquemos de la manera correcta el mensaje, es decir, que hablemos conciso, que hablemos claro, que expresemos lo que necesitamos y punto, que no divaguemos, no nos vayamos por las ramas y la otra persona pueda entender en esencia lo que necesitamos. Esto facilita mucho el proceso. La segunda herramienta que vamos a tratar nosotros el día de hoy es la investigación y la preparación. Dentro de la negociación, estos términos son de vital importancia porque no podemos ir a una guerra sin armas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que dentro de una negociación nosotros debemos de estar preparados o entramos con una tremenda desventaja. Nosotros debemos de entender mucho el contexto en el que vamos a negociar, entender y dominar el tema que se va a negociar. Es decir, si yo voy a negociar la venta de computadoras, debo entender completamente las necesidades que necesito de las computadoras, del mercado, los procesos, los precios, los costos, empaparme en completo del tema que se va a tratar o a negociar para poder entender o hablar el mismo lenguaje con la otra parte que también debe dominar el tema. Para buscar soluciones es necesario entender cuál es el conflicto, ¿verdad? Y no solo se detiene en este aspecto el tema de la investigación y la preparación, sino también entender a la otra parte y entendernos nosotros en contexto con la otra parte. ¿Qué quiero decir? Es decir, debemos entender cómo actúa la otra persona, tal vez entender un poco de su pasado, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades también, por qué parte pueden persuadirnos, tal vez dónde debemos evitar ceder, dónde podemos nosotros tal vez llegar a un beneficio un poco más amplio, entender también la parte del contexto de la otra persona, tal vez es algo cultural, que dentro de su cultura puede ser algo relevante dentro de nuestra negociación, el entendimiento, los modales, la ética que nosotros tengamos, es muy importante también tenerlo
predispuesto o preconcebido en nuestra mente antes de entrar a una negociación. Dentro de este punto de la investigación también entra el tema de tener objetivos claros, de plantearnos metas claras, saber hasta dónde puedo ceder, saber qué no puedo ceder también. Y tal vez plantear uno, dos o varios caminos extras aparte de lo que nosotros vamos a fundamentar como intereses principales o no negociables, y presentarlos también para que la otra persona pueda entendernos y podamos comunicarnos de la mejor manera y llegar a un acuerdo a través de la comunicación que se mencionó hace un momento. La siguiente herramienta es el control emocional. Si bien es cierto, tenemos un temperamento o una forma predispuesta en la que nosotros actuamos, tal vez culturalmente nosotros nos guiamos de una u otra forma, es súper importante mantener un control emocional. Como decía Freud en algún punto, hay 3 niveles de mente, llamémoslo de alguna manera. Entonces es importante reprimir o manejar de la mejor manera nuestras emociones, nuestra parte más intuitiva o más animal, de alguna manera llamémosla, nuestros sentimientos, y manejarnos con cabeza fría. Es súper importante no ceder ante la presión, no enojarnos, no dejarnos llevar tal vez por malas acciones de la otra persona, sino tomarlos de una manera madura, sabiendo controlarnos, sabiendo diferenciar la persona del problema. Lo que nos lleva también a otro tema muy importante, que es la empatía. La empatía no es solo ponerse en los zapatos de otro desde nuestra perspectiva, es decir, no decir qué haría yo si estuviera en su lugar. No es solo eso, sino también intentar entender y respetar los pensamientos y las creencias de la otra persona. Es decir, debemos centrarnos también o intentar entender cómo piensa y por qué piensa así. ¿Okay? Es decir, ponernos en sus zapatos desde su perspectiva, entender cómo él actúa, por qué él actúa de esta manera y respetarlo. Intentar buscar una solución en base a eso, intentar buscar un camino o una manera correcta, entendiendo siempre que hay una razón para las formas de actuar. Entonces esto es respecto a la empatía. Saber conectar con la otra persona, saber tener este vínculo necesario dentro de una negociación de comodidad, de poder decir, está bien, esta persona es alguien creíble porque está intentando estar en mi lugar y está buscando soluciones que nos beneficien a ambas partes. Lo que nos lleva al próximo punto, que es entender el tema de la negociación basada en principios también como una herramienta dentro de la negociación. Al decir que estamos basados en principios, hay 3 puntos fundamentales que me gustaría explicarles un poco. El primero es hablar sobre diferenciar a las personas de los problemas. ¿Okay? Hay que ser muy objetivo dentro de la negociación. Como mencionaba hace un momento, no dejarnos llevar, es decir, no pelear mi postura contra la tira, el yo tiro, tú aflojas, yo cedo, tú concedes. Entonces es importante también entender que hay otra solución, tal vez hay algo más que nos pueda ayudar, otro camino que no hemos explorado, una manera en la que podamos beneficiarnos de mejor manera a ambas partes, y esto solo se logra a través de entender el conflicto. De no sentarnos a pelear el uno con el otro, sino sentarnos ambas personas a explicar cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades, comunicarnos de manera correcta y buscar una solución. No es de tú pierdes, yo gano, sino más bien ambos ganamos, pero busquemos la forma de hacerlo. No defiendo tu postura o no comparto tal vez tu postura, pero puedo ayudarte a cumplir tus intereses a través de una manera objetiva de analizar el problema. Esto nos lleva a otro punto bastante interesante, que es la creatividad. Me parece que un negociador sin creatividad no tiene ninguna opción de éxito en ningún aspecto de su vida, una persona sin creatividad. ¿Por qué digo esto? Hablábamos en algún momento sobre una técnica llamada brainstorming o lluvia de ideas, en la que nosotros proponemos varias ideas sueltas en las que nosotros luego podemos ir asentando, coordinando, pero si no tenemos creatividad no podremos plantear soluciones. Si es que un camino se nos cierra, nos estancaremos ahí y hasta ahí llegará la negociación y hasta ahí llegará todo nuestro proceso y todo el esfuerzo. No podemos permitir que esto pase, entonces nosotros debemos estar dispuestos, listos a tener una
una nueva luz, una nueva idea, siempre a plantear un nuevo concepto. Si es que hablábamos de buscar un camino y enfrentarnos a los conflictos de la manera correcta, necesitamos poder crear caminos donde no lo existen. Si es que una pared se nos cierra, aprender tal vez a treparla o a buscar la manera de encontrar otra solución distinta, de plantear ideas. Es súper importante dentro de la negociación y como herramienta me parece de las más importantes también. El siguiente punto que vamos nosotros a analizar es la flexibilidad. Una persona intransigente es una persona con la que se vuelve muy complejo negociar. Una persona intransigente es una persona con la que yo no busco llegar a un acuerdo, sino puedo darme por vencido y dar como una pelea perdida y no llegar a obtener un beneficio en ninguna de las dos partes. Podría cortarse todo el proceso en este punto, entonces es súper importante que si bien no podemos decir que sí a todo en todo momento, aprender también a decir que sí o a conceder es una forma de decir que ganamos. Es decir, si es que yo concedo una parte de lo que quería ganar a cambio de un beneficio mutuo, de una relación a largo plazo con la otra parte, no estoy perdiendo en realidad, estoy ganando de la manera correcta, estoy llegando al punto neutro y estoy solventando un conflicto, que es la idea de la negociación en sí. Entonces, la flexibilidad también es un punto muy importante dentro del control de las emociones. También tiene un poco de coherencia el hecho de no aplicar el poder coercitivo o de no forzar a la otra persona o intimidarle de alguna manera, sino mostrarnos como una persona flexible también permite que la otra persona logre empatizar con nosotros, logre tenernos confianza. Y este ambiente es muy propicio para encontrar soluciones y poder negociar de la manera correcta. Y por último tenemos la herramienta de la persuasión. Este es un tema súper amplio también, pero a grosso modo podemos analizarlo como la manera en la que nosotros cimentamos nuestras ideas o nuestros proyectos o caminos dentro de la negociación con argumentos. No podemos solo decir esto es lo que quiero de esta manera y se acabó, sino intentar entender a la otra persona, intentar convencer a la otra persona. Justamente no con el poder coercitivo que se hablaba hace un momento, ni tratando de intimidar, ni forzando a la otra persona, ni decepcionándola, sino explicando con argumentos sólidos que tengan una credibilidad y un sustento, un refuerzo en la información, en el que nosotros podemos presentar a la otra parte como por qué es un beneficio mutuo, es decir, por qué mi camino es bueno. ¿Ok? Y aunque tal vez haya un punto que a la otra parte no le parezca la mejor solución, demostrarle por qué también le conviene, por qué estos intereses comunes, por qué este camino, y estar abiertos también a entender un poco a la otra persona y replantear estos argumentos, intentando siempre mantener el control emocional que se mencionaba hace un momento. Y por el momento es todo lo que podría decirles respecto a las herramientas, que aunque hay un poco más, por cuestión de tiempo vamos a parar el tema un poco ahí. Espero que haya servido de mucha ayuda, que puedan utilizar estas herramientas dentro de las negociaciones y que haya sido de provecho este momento. Muchas gracias.